Continuación, comunicación y lenguaje, quinto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Oscar López y en esta oportunidad desarrollaré el tema tipos de comunicación y algunas ideas para que tú puedas hablar en público. Esto corresponde al quinto grado de primaria del área de comunicación y lenguaje. Siempre es importante recordar que si en casa tenemos alguna persona con discapacidad, tú le puedas ayudar a hacer estos ejercicios para mejorar sus habilidades y destrezas como la atención, la memoria y en este caso poderse expresar de mejor manera. Antes de empezar, hoy vamos a recomendarles cómo podernos lavar nuestras manos de forma constante con agua y con jabón. Para ello tengo estos guantes que van a simular la piel y tengo esto, que esta pintura va a simular el jabón. Vamos a tomar un poco de esta pintura y el objetivo que tú puedas ver con este color es cómo debes de trabajar directamente con el lavado de manos. Vamos a frotar nuestras palmas y luego vamos a utilizar también la parte de arriba de cada una de nuestras manos. Si te das cuenta, todavía mis manos no tienen todo el jabón en ambas manos. Por ello es importante que con cada uno de nuestros dedos podamos hacer este ejercicio, así como nosotros también vamos a utilizar nuestra muñeca en ambas manos. Esto va a facilitar que nuestro jabón pueda eliminar todo tipo de bacterias y gérmenes que nos pueden poner directamente en peligro nuestra salud. Para ello entonces, listos, empezamos esta nueva aventura en esta nueva clase. La forma también adecuada de poderse quitar los guantes es de adentro hacia afuera, a manera que nosotros no podamos tener contacto directamente con la parte exterior que puede tener alguna parte sucia que nos puede poner en peligro. Pero ya dicho esto, empezamos. Es importante que nosotros podamos reconocer directamente que hay diversas formas de podernos comunicar. Hay comunicación verbal y hay comunicación no verbal. Vamos a verificar en este caso los tipos de comunicación y lo tenemos en este diagrama. La comunicación verbal vamos a definirla que es la que utiliza palabras de manera oral o escrita. Cualquier tipo de información como el que yo tengo acá, una revista, lo que tú tienes en tu libro de texto, lo que tienes en tu cuaderno es una forma de comunicación verbal, porque hay entonces un código que todos vamos a entender. Por otro lado tenemos una comunicación no verbal. Esta comunicación, si la queremos definir, va a ser directamente la comunicación que utiliza gestos, miradas y movimientos. Para ello me voy a auxiliar acá de algo muy importante, que yo sé que tú manejas mucho porque lo ves a través de las redes sociales, en este caso de la televisión, y también cuando quieres comunicarte por algún medio, por el teléfono. Tenemos estas imágenes que las conocemos como emoticones, y cada una de estas caritas nos expresan a nosotros un sentimiento, una forma de expresar con un solo dibujo, con una sola forma, un mensaje directamente a la otra persona que va a ser nuestro receptor. En este caso, esta carita, y muchas veces nos ponemos en esta posición, porque estamos pensando, y pensamos, y pensamos, y tenemos o adoptamos esta postura. Simplemente con el gesto que estoy haciendo de pensar, la otra persona, o los que me rodean, van a entender claramente que yo tengo un proceso mental, por lo cual posiblemente no pueda estar hablando directamente y estoy de todas formas comunicándole o transmitiendo un mensaje. El siguiente emoticón, la alegría. ¿Cuántas veces nosotros con una sonrisa demostramos nuestro estado de ánimo muy positivo, muy alegre? Como cuando te dicen, excelente, lo has hecho bien. Todos los maestros te lo han dicho ahora que estás viendo Aprendo en Casa por televisión, porque tú te estás portando bien y tú tienes que tener esa expresión en tu casa, en tu carita, emocionado porque lo estás haciendo bien. Vemos este otro emoticón que tiene acá
ceñidos sus labios y tiene un corazoncito. Quiere decir, y lo hemos entendido todos, como directamente un beso, como cuando papá, como cuando mamá nos abraza y nos da un beso de cariño. Esto es lo que entendemos directamente a través de la comunicación. A ver, ayúdenme. Sí, recuérdenme, ¿qué tipo de comunicación estamos viendo? Correcto, eso es, la comunicación no verbal. Vemos entonces el siguiente emoticón y vemos una carita que tiene directamente lágrimas, porque está llorando y sin necesidad de expresarlo a través de la forma escrita, lo entendemos fácilmente. Vemos el de abajo, es una cara de tristeza, así como posiblemente me estoy sintiendo porque no estoy viendo a mis amiguitos, pero sé que ellos están muy bien y pronto nos vamos a volver a encontrar en nuestra aula con nuestra maestra o maestro. Vemos esta cara, ¿qué nos puede decir? A ver, piensa. Correcto, nos está diciendo que es sorpresa, una admiración. Y es por eso que ahora vamos a ver también este otro emoticón. Muchas veces lo vemos y estamos diciendo a través de esta figura, a pesar de que tiene lagrimitas en los lados, estamos diciendo que estamos riendo a carcajadas. Cuando nos sentimos muy bien, directamente nos salen esas gotitas, cuando dicen lloramos reímos hasta llorar, porque estamos muy emocionados. Y vemos la última de nuestros ejemplos, vemos una cara que está directamente sacando vapor por la nariz. ¿Qué quiere decir eso? A ver, cuando mami nos dice, tú no has lavado tus trastes. ¿Sí la has visto? Sí, puede ser posiblemente una cara de enojo, ¿sí? Y eso es lo que nosotros estamos transmitiendo a través de nuestros gestos. La comunicación entonces no verbal va a ser aquella que nosotros damos a entender a los demás, pero tiene mucha relación siempre con los sentimientos, que es lo que nosotros queremos transmitir directamente a las personas. Yo te reto para que al finalizar esta clase tú puedas también, utilizando todas estas emociones y este lenguaje no verbal, puedas utilizarlo para poder hacer una pequeña presentación o una pequeña exposición con las personas que están alrededor en tu casa. Y yo te voy a enseñar hoy, paso a paso también, cómo vamos a trabajar para poder hablar en público. Es importante entonces que recordemos que tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Y juntas, cuando utilizamos ambos tipos de comunicación, generamos la comunicación mixta, que la podríamos definir que es la que utiliza palabras de manera oral o escrita, así como también los gestos, los movimientos, ¿sí? Las acciones que nosotros podamos hacer con nuestra cara y con nuestro cuerpo. Entonces, es importante, yo quiero que tú me ayudes. ¿Qué gestos tú puedes detectar cuando alguien se comunica contigo? ¿Crees tú que es posible que alguien te pueda transmitir un mensaje sin poder hablar? Directamente, piénsalo. Y sí, hay muchas posiciones directamente en la comunicación que van a transmitirnos un mensaje. Hemos visto, por ejemplo, cuando un presidente, cuando un político se para, tiende a utilizar mucho sus manos y da a entender ciertos mensajes. Esa es una forma de comunicación no verbal. Vemos las expresiones, por ejemplo, qué cansado, sin necesidad de decirlo mucho, pero la acción que estoy haciendo me está reflejando directamente un sentimiento. Y es entonces donde yo percibo entonces algún mensaje. Y vuelvo a repetir, los tipos de comunicación van a ser verbal, el no verbal, y si juntamos ambos, ¿cómo se va a llamar? A ver, ayúdame. No escucho. ¿Cómo es? Correcto, sí, muy bien. La comunicación mixta. Ahora bien, todo esto que estamos aprendiendo nos va a servir, porque en el momento que nosotros vamos a tener que trabajar en algún momento una presentación, una exposición,
o simplemente tenemos que dar un discurso, porque hoy puede ser que alguien esté de cumpleaños en la casa y queremos hacer una felicitación en medio de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros hermanos, y nos toque dar a nosotros el agradecimiento, pero queremos hablar y queremos decir y expresar. Y todos hablamos, pero debemos nosotros tener ciertas posturas, ciertas herramientas que nos van a servir directamente para poderlo lograr. Y es por ello que vamos a entrar ahora a la parte importante de cómo debemos hablar en público. Acompáñenme. Acá tenemos algunas ideas. Primero, cuando hablemos en público, nosotros vamos a ver directamente hacia los ojos. Tenemos que buscar que la persona a quien va el mensaje, aunque sea un auditorio, aunque sea nuestra familia, puede ser que cuando regresemos vayamos a hablar en frente de nuestros compañeros y de nuestros maestros, tendremos que utilizar esto, la mirada. Buscar fijamente que tus ojos se vean con los de tu compañero y así podrás tener tú ya una comunicación que aunque no hables, vas a estar generando ya un mensaje solo con la mirada. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Te doy un chivito. El chivito es que es importante ver a la vista para no generar pánico y evitar así el miedo. Porque muchas veces, como cuando nos ha tocado pasar a decir la jura a la bandera, cuando nos ha tocado dar una explicación en la clase, todos estamos con ese miedo, con ese nerviosismo. Y es importante que tú conozcas estas herramientas para que tú puedas hablar sin ningún inconveniente delante de todo ese público o de tu familia. Ahora bien, vamos a hacer como segundo tip importante, como segunda herramienta o consejo, debes hacer pausas bien empleadas. Cuando nosotros hablamos, si tú te estás dando cuenta como lo estoy haciendo yo, debemos de hacer en algún momento ciertas pausas para poder brincar de una idea a otra, para poder terminar un tema con otro. No podemos nosotros hablar y de pronto ¡pum!, quedarnos mudos. Las pausas deben de hacerse directamente en el momento cuando estamos terminando una idea central. Y esto va a ser directamente tomando las ideas para poder generar un contexto, una idea o directamente un tema que nosotros queremos terminar. La número 3 es modular tu voz. Es importante que cuando hablemos en público, ¿sí?, si el espacio es pequeño, yo no debo de levantar tanto la voz sin simplemente poder hablar con tranquilidad para que todo el mundo me escuche y no lastimar los oídos de las personas que me están escuchando. Si por lo contrario tenemos nosotros un espacio muy amplio, podré subir el tono de voz, pero no debemos gritar, porque aparte que vamos a generar nosotros un problema en la garganta, posiblemente las demás personas van a sentir molestia y no van a poder después poderte escuchar. Entonces tú tienes que modular esa voz, ¿sí? Tú a veces has escuchado en la radio cómo muchas personas que están colocando las canciones, dando los saludos, son unas personas profesionales y que se dedican al arte de la comunicación. Y ellos obviamente saben modular la voz, que aunque nosotros no miremos lo que está pasando, estamos escuchando y nos llevan a que nuestra imaginación, ¿sí?, pueda volar. Y eso es importante para el uso de la modulación. Número 4. Articular palabras de forma correcta. Es importante y que aunque escuchemos nosotros algunas palabras que constantemente creemos que están bien dichas, tenemos nosotros que corregir y debemos de emplear las palabras correctas. Hay palabras, por ejemplo, cuando vamos a la tienda, ¿será que hay cierto producto? Cuando vamos al mercado, ¿me puede dar una libra de papa? Esa forma correcta y no decir palabras, por ejemplo, como que aiga, sino, a ver, tenemos nosotros que utilizar palabras directamente que nos faciliten el poder hacer entendernos con las otras personas. Y como repito,
aunque nosotros estemos escuchando constantemente esas palabras, tenemos que ser cuidadosos porque posiblemente ya la leímos en un libro, ya la leímos en un periódico, en una revista, posiblemente en la televisión, y vamos entonces a moldear nosotros nuestro propio lenguaje. Muchas veces tenemos problemas cuando no sabemos cómo pronunciar una palabra o cuando no sabemos cómo poderla escribir. Y realmente es porque tenemos un pequeño defecto. Y ese defecto es que no hemos logrado tener el hábito de la lectura. Por eso te invito que en este tiempo que tú estás en casa, también puedas leer. La lectura, que sea directamente cuentos, historias infantiles, nos van a ayudar a nosotros a mejorar esas palabras y el poder corregirnos de la forma directamente cómo debemos de hablar. Eso es importantísimo. Vamos al número 5, el manejo del movimiento y la expresión corporal. ¿Por qué es importante? Si nosotros vamos a comunicarnos, tenemos que tener cierta postura con nuestro cuerpo y saber de qué manera lo vamos a emplear. Si ustedes se están dando cuenta, yo utilizo mis manos para poder hacer énfasis en algunas palabras. Y la forma en que yo me puedo presentar, me puedo parar enfrente al público, va a ser también un elemento que va a captar la atención de las otras personas que me están escuchando. ¿Qué pasaría si me toca pasar a decir la jura de la bandera a la escuela en el acto cívico y yo estoy posiblemente rascándome la cabeza, pensando? ¿Será esa una postura correcta? ¿Tú qué dices? No. Debemos de centralizar nuestra atención también con la forma de nuestra expresión corporal. Imagínate que yo estuviera al frente para decir la jura de la bandera y me pongo a bailar y me pongo yo a hacer algún tipo de movimiento que no es acorde a los saludos o a las actividades que debo de realizar, entonces no voy a captar la atención de las demás personas. Número 6. Demuestra seguridad. Muchas veces cuando estamos nosotros hablando en público, tenemos el miedo de que posiblemente vamos a hablar alguna palabra incorrecta, que posiblemente se van a reír de mí, que van a decir que lo estoy haciendo mal. Sí, es normal y no tienes por qué preocuparte. Todos vamos a vencer ese miedo cuando nosotros vamos a ir practicando. Por eso es importante que cuando regresemos a la escuela, vamos a tener que hacer este tipo de actividades y podamos hacerlo. Mientras más veces lo podamos hacer, nos vamos a quitar el miedo y nos vamos a familiarizar. Y esto nos va a ayudar a que nuestros miedos se puedan vencer. Tenemos también que tener nosotros el cuidado, ¿sí?, de tener esa seguridad en nuestra postura. Como hablábamos hace un momento, de la forma en que yo hablo, de cómo me presento, de cómo me paro, eso también nos ayuda en una seguridad que le puedo transmitir a los demás. Y es importante un punto acá y otro chivito. Tú tienes que estar seguro de lo que vas a hacer directamente para que los demás puedan creer en ti. Si tú crees en ti mismo, tú vas a permitir que los demás puedan percibir esa actitud positiva que tienes. Oye, tranquilo, no temas al hablar en público. Vamos ahora entonces al número 7. Evitar repetir cosas de memoria. Yo, el día de hoy, traigo mi documento que me facilita esta información que te estoy brindando. Pero no me interesa que tú tengas de memoria las definiciones porque es mucha información que mi memoria posiblemente la podrá captar por un momento. Lo importante acá es auxiliarnos de la paráfrasis, que va a ser directamente el expresar con nuestras ideas, con nuestras palabras, los documentos, la información que nosotros queremos que llegue a la otra persona. Es importante, si tú hablas directamente sobre un tema, hay diferentes tipos de lenguaje. Recuérdate también que hay lenguaje científico, que hay tipos de lenguaje informativo, y tú debes de buscar las herramientas necesarias para poder hablar
con un lenguaje sencillo y simple para que te entiendan todos con facilidad. Eso es importante. Vamos ahora con la número 8. Conecta las emociones. Esto quiere decir que debes de llegar a que la otra persona se pueda sentir cercana a ti. Y así vas a poder tener tú, obviamente, mayor atención. Y para eso, te recuerdo que tú debes de utilizar esto. Las emociones que hoy estuvimos trabajando al principio de nuestra clase nos recuerdan que son elementos importantes y herramientas que vamos nosotros a utilizar para poder llegar a la otra persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante que si llegamos a los sentimientos de la otra persona, vamos a generar la atención y esa persona se va a interesar más en lo que tú estás diciendo. Cuando tú les dices que, por ejemplo, eran personas directamente amables, tú estás recalcando una habilidad de esas personas y les estás llegando a sus sentimientos. Eso nos va a facilitar el que la persona pueda escuchar con atención porque tiene empatía, tiene una relación con lo que tú estás hablando. Vamos ahora a la número 9. Y es una parte que, aunque sea la última de estos tips, nosotros debemos de tener el cuidado de poderlo trabajar. Y es estructurar directamente tu habilidad. Hablar, debes de hacer tu programación, generar alguna tarjetita en hojas pequeñas que tengas en casa. Puede ser así, una tarjeta en donde tú escribas las ideas principales y tú de esa manera vas a poder estructurar tu idea inicial, así como tu idea final. Debes de centrarte que tu idea inicial capte la atención de las demás personas, que pueda tener unas instrucciones, que pueda tener la parte informativa y que al final también pueda tener un desenlace. Vamos entonces a retomar lo aprendido el día de hoy. Recuerda que tenemos diferentes tipos de comunicación. Hemos hablado directamente de la comunicación verbal y la no verbal. Recordando que juntas estas dos van a tomarse como comunicación mixta, en donde directamente vamos a tener información escrita, vamos a tener también gestos y emociones que puedan permitir a la persona estar en atención contigo. Asimismo, recuérdate también que es importante generar empatía a través de las emociones que podamos llegar a alcanzar directamente con las otras personas. Y para eso tomamos hoy nuestros emoticones. Y por último, los tips directamente que hemos trabajado directamente para poder hablar en público son importantes. Ahora yo te reto a ti. Al finalizar toda esta actividad, es importante que tú puedas hacer un esquemita, una idea inicial, la información que tú quieres hacer captar a la gente que está en nuestra casa y puedas tomar un tema de algo que te guste, algo de actualidad, o bien puede ser que puedan platicar de lo que hoy está pasando y por qué estamos resguardados en casa. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo se sienten los que están en tu casa? Eso es importante para que podamos dialogar y saber y tener la empatía para poder mejorar situaciones que hoy estamos viviendo en esta emergencia. Así que les agradezco su atención, vamos a estar atentos a que sigamos en estos espacios que son diseñados directamente para ti, con todos tus maestros que van a estar dándote clases durante este tiempo, y recuérdate, lávate las manos con agua y con jabón. Si no, también puedes utilizar tu gel en alcohol y también recuerda lo más importante, haz caso a papá y mamá y quédate en casa.